Hola, mi amigo querido. Mira, el tema central de la Biblia es el Evangelio. Y el Evangelio es la gran noticia de que a pesar que caímos en el pecado y estamos condenados a muerte, hay salvación para nosotros. Ahora, un tema que en la Biblia corre paralelo al Evangelio es el tema de los sacrificios. No hay Evangelio sin sacrificio. No hay salvación sin entrega. Pero, ¿qué es el sacrificio? Cuando pensamos en un sacrificio, la primera idea que sube a la mente es la muerte y el derramamiento de sangre de un animal. En cierto sentido es así, solo que las palabras originales hebreas que encierran la idea de sacrificio se refieren más al hecho de acercarse o aproximarse que al hecho de morir. Ya en griego, la palabra sacrificio expresa la idea de un regalo ofrecido con amor más que la idea de muerte. La primera vez que encontramos la idea de un sacrificio en la Biblia es en el capítulo 3 de Génesis. En este capítulo encontramos el relato de la caída de Adán y Eva. Antes del pecado, existía entre la primera pareja y Dios una experiencia linda de compañerismo y comunión. El ser humano encontraba gozo y disfrutaba del compañerismo del Padre. Pero después que Adán y Eva pecaron, lo primero que hicieron fue esconderse del Creador. Quiere decir, el pecado abrió un abismo de separación entre Dios y el ser humano. El pecado llevó a nuestros primeros padres a esconderse de la presencia del Padre. Ya no sentían más gozo al lado del Padre. El miedo se apoderó de su corazón. Se sintieron desnudos y ridículos. Habían intentado cubrir su desnudez con hojas de higuera y nada habían logrado. El peso de la culpa los atormentaba y se sentían indignos de estar en la compañía del Padre amado. Ahora, ¿qué hizo Dios para resolver el problema de la desnudez del ser humano? Génesis 3:21 dice lo siguiente: Y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Mira, en este versículo está encerrada la idea del primer sacrificio. El relato no dice explícitamente que un cordero fue sacrificado. Pero yo te pregunto, ¿de dónde habría salido la piel para las túnicas si no hubiese sido sacrificado un cordero? Pero nota la idea principal. La idea principal no es la muerte del cordero, sino el propósito de la muerte. ¿Por qué Adán y Eva se escondían? Porque estaban desnudos. Entonces, la idea del sacrificio es vestirlos y traerlos de vuelta al Padre. ¿Cuál es la lección? Querido, Dios te ama. No importa lo que hayas hecho o cómo vivas, Dios te ama. Y no descansará hasta tenerte de vuelta en sus brazos. ¿Fue necesario que Cristo muriese para eso? Pues Jesús murió. Pero el objetivo final del sacrificio de Cristo no era la crucifixión, sino traerte de vuelta a los brazos del Padre. Por eso Jesús intercede por ti y por eso el Espíritu trabaja constantemente en tu corazón. La segunda parte de este estudio nos lleva a considerar los diferentes tipos de sacrificios en Israel. En este comentario, yo no voy a emplear mucho tiempo en detalles de esos sacrificios. Ese no es el propósito del estudio. La idea que debemos tener bien clara es que para Israel no existía culto sin sacrificio. Ellos ofrecían sacrificio por todo. Mira, había sacrificios de gratitud, había sacrificios de adoración, de loor, había sacrificios de restitución, de júbilo, de alegría, sacrificios pidiendo perdón, en fin. ¿En qué consistían esos sacrificios? El pueblo traía animales limpios como un cordero, un becerro, una tórtola, una paloma. En otras ocasiones podía inclusive traer productos de la tierra. La verdad es que todos esos sacrificios tenían como propósito
traer al ser humano más cerca de Dios, aproximarlo de Dios. El concepto del sacrificio en Israel no era el concepto de los sacrificios paganos que el pueblo ofrecía, porque pensaban que sus dioses estaban airados y había que aplacarles la ira con sacrificios. La idea central de los sacrificios en Israel era la aproximación, el acercamiento entre Dios y sus hijos. El hombre debe presentarse a su Dios, pero debe llevarle algo. ¿Por qué algo? No porque Dios necesite, sino porque lo que damos de regalo es la expresión de nuestro amor. Y Dios lo que más quiere es el amor de sus hijos. Ahora, había un sacrificio en el que era necesario un cordero. Un cordero era sacrificado y su sangre era derramada. ¿Para qué? Para que los israelitas recordasen que un día el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo sería sacrificado como ofrenda viva al Padre en el Calvario. Ese tipo de sacrificio era la única manera de romper el abismo que el pecado había abierto entre Dios y sus hijos. Era a través de ese sacrificio que los seres humanos serían traídos de vuelta a Dios. Por eso Jesús dijo: si yo fuere levantado, atraeré a todos a mí mismo. ¿Dónde sería levantado Jesús? En la cruz. ¿Cuál sería el resultado? Traer a sus hijos de vuelta. Vamos ahora a la tercera parte. Aquí tendríamos que leer todo el capítulo 22 de Génesis, pero no lo haremos. En este capítulo, el 22 de Génesis, se relata la historia del sacrificio de Isaac. Cuando tengas tiempo, lee todo el capítulo. Quiere decir, no es en realidad el sacrificio, sino el pedido de sacrificio que Dios le hizo a Abraham. En aquellos tiempos, el sacrificio humano era común entre las naciones paganas. Pero en la Biblia no encontramos sacrificios humanos, a no ser como algo repugnante a los ojos de Dios. Entonces, ¿por qué el Señor le pidió a Abraham que sacrificase a su único hijo, Isaac? En realidad, Dios jamás permitiría ese sacrificio, jamás. Lo único que deseaba era enseñarle a Abraham y a nosotros también lo que finalmente significó el sacrificio de Cristo y cuál es el único camino de la salvación. Al subir el monte Moriah, Abraham pudo sentir pálidamente lo que Dios el Padre sintió cuando vio a su hijo único subir el monte del Calvario. Oh querido, jamás palabras humanas serán capaces de explicar el dolor y el sufrimiento del Padre al ver la angustia del Hijo la noche del Getsemaní. Jamás nosotros podremos entender el misterioso amor divino. Pero ¿qué hubiera sido de ti y de mí si Dios no nos hubiese amado? Bueno, las dos lecciones básicas que tenemos que aprender del sacrificio de Isaac que no ocurrió son las siguientes. La primera es que Dios es el único proveedor. Tanto así que después que todo pasó, el patriarca le puso a aquel lugar el nombre de Jehová Jireh, que significa Dios provee. En el hecho de la salvación, querido, no hay una hilacha de participación humana. Dios es el único proveedor. La iniciativa es divina, la realización es divina, la finalización es divina. El único sacrificio que el ser humano puede presentar, ¿qué es? Su cuerpo deteriorado por el pecado, su mente infectada de maldad. ¿Qué más? Su corazón manchado de iniquidad. Eso nada vale, pero eso es lo único que tenemos. Entonces, Dios es el único proveedor. La segunda lección es que la salvación es sustitucional. Nadie merece la salvación porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es la muerte y todos estamos condenados a muerte porque todos pecamos. Pero así como el Cordero sustituyó a Isaac, Cristo, el Cordero de Dios, nos sustituyó
O sea, ocupó nuestro lugar y murió por nuestros pecados. Somos salvos únicamente por la gracia de Jesús. Pero yo añadiría una lección más. Abraham oyó la voz de Dios justo en el momento en que el cuchillo fue levantado. Desde el punto de vista humano ya no había esperanza. Era el minuto final, no había más salida. En ese momento, cuando él pensaba que ya no había salida, él oyó la voz de Dios. ¿Cuál es la lección? Cuando piensas que todo está perdido, cuando sientes que ya no hay esperanza para ti, cuando crees que te llegó la hora de la muerte, aparece el Cordero para ocupar tu lugar. ¿Esto no es maravilloso? Para entrar en el cuarto punto de este estudio necesitamos leer Levítico 17, 10 y 11. Déjame leer. Dice: si cualquier hombre de la casa de Israel o de los extranjeros que habitan entre ellos come alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que coma sangre y la eliminaré de su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, pues la misma sangre es la que hace expiación por la persona. Mira, en este texto Dios da la orden de no comer sangre, pero lo que me llama la atención es la expresión, la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar de vuestras almas. ¿Por qué Israel sacrificaba animales? Para entender que la vida de un ser está en la sangre. El ser humano había perdido el derecho a la vida por causa del pecado. Y la única manera de resolverle o de devolverle la vida era con otra vida. El hombre había pecado y el resultado del pecado es la muerte. Pero el hombre no quiere morir, entonces alguien tiene que morir, porque el pecado es muerte. Ese alguien fue Jesús, que derramó su sangre. Y al derramar su sangre, en realidad estaba derramando su vida. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero lo más interesante es que, refiriéndose a la sangre, el texto que leímos dice: la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar de vuestras almas. ¿Quién dio la sangre para la expiación? Dios. Entonces aquí se repite la lección que Dios le quiso enseñar a Abraham y que nosotros necesitamos también aprender. Dios es el Señor de la salvación. Él es el proveedor. La salvación está centralizada en Dios y no en el hombre. Las religiones enseñan que el ser humano tiene que hacer algo para alcanzar a Dios, pero el Evangelio enseña que Dios lo hizo todo para alcanzar al ser humano. Todo lo que necesitas es dejarte alcanzar. Llegamos ahora al fin de este estudio, leyendo Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Me gusta predicar algunos mensajes de este texto. Dice: por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oh, querido, hay dos ideas en este texto. La primera es que Dios tiene una buena, agradable y perfecta voluntad para tu vida. Por favor, jamás pienses que Dios se ha olvidado de ti o te ha abandonado. Dios jamás abandona a sus hijos. Somos nosotros los que lo abandonamos a Él. Ahora, el segundo pensamiento es que para que esta buena, agradable voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida, tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios. Aquí nuevamente encontramos la palabra sacrificio. No es un sacrificio muerto,
Nadie más tiene que morir porque Jesús, nuestro sustituto, ya murió en la cruz del Calvario. Pero necesitamos devolvernos a Dios. Recuerda que el sentido principal de la palabra sacrificio es aproximación, acercamiento. Bueno, el pecado había causado separación entre Dios y el ser humano. Esa separación fue destruida o resolvida o reconstruida por el Señor Jesús. El velo ya fue rasgado, el muro de separación fue derribado. Nada te impide de venir a Jesús. Tráele tu cuerpo, pero tráele tu cuerpo como sacrificio vivo. Quiere decir, entrégate a Jesús mientras tienes vida, devuélvete a Él. Tú no te perteneces, perteneces a Jesús. Pero entrégate hoy, mientras estás vivo, mientras eres joven, mientras puedes andar con tus propias piernas, mientras tienes salud. No esperes el minuto final para entregarte. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. ¿Cuál será tu respuesta?
Amén.